Estimados maestros y maestras, en esta oportunidad vamos a tratar sobre planificación, mediación y evaluación formativa. En el trabajo a distancia remoto, siempre nosotros como docentes ya contamos nuestra planificación. La planificación es la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Vamos a trabajar hoy día el antes, el durante y el después. En el ante, queridos maestros y maestras, es el análisis de las actividades propuestas en la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, cuando nosotros hacemos una planificación, la estrategia Aprendo en Casa, tenemos 6 pasos que debemos cumplir o que debemos realizar. Debemos identificar y debemos hacer el análisis correspondiente antes de poder desarrollar las actividades con nuestros estudiantes. El primer paso, maestros y maestras, es identificar la competencia y el propósito de la experiencia de aprendizaje, que más adelante vamos a ir viendo punto por punto, ¿no? El paso 2 es identificar las actividades que deben de realizar los estudiantes en relación a la competencia. Y el paso 3 es analizar las competencias y capacidades. El paso 4, analizar los estándares y los desempeños según el nivel. El paso 5, formular los criterios considerando los estándares de aprendizaje y o desempeño. Y el paso 6, ver los programas y analizarlos, ¿no? También hay un paso 7, determinar las evidencias. Entonces, colegas, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, el paso 1, es identificar la competencia y el propósito de la experiencia en la cartilla del docente. También llamado como la programación semanal. ¿En qué parte de la estrategia Aprendo en Casa yo puedo visualizar lo que es la cartilla o la programación semanal? ¿No? Entonces, tengo que entrar lo que es a recursos y ahí ubico lo que es este material que es la cartilla del docente o la planificación semanal. Dentro de esta planificación semanal nosotros podemos identificar lo que es el título de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Que aquí nos dice, cuido mi espacio personal y familiar. Este es el título de la experiencia de aprendizaje de las actividades de la planificación de toda la semana, ¿no? También podemos identificar lo que son las áreas, ¿no? Las áreas correspondientes a cada día, ¿no? Del día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. Entonces, cada área con sus respectivas competencias. Entonces, ahí identificamos lo que es el título de la experiencia, áreas y las competencias que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Eso es el paso 1, colegas. Entonces, el paso 2 es identificar las actividades que deben realizar los estudiantes en relación a la competencia. En este caso, la competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En este paso 2, primero es en el planificador de actividades. Primero tengo que identificar lo que es el reto de la semana, ¿no? El reto de la semana. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a enfrentar, ¿no? El reto de la semana? ¿Qué tengo que desarrollar yo como docente para poder enfrentar o dar respuesta
al reto de la semana. Entonces, yo para dar respuesta o para poder ayudar, para poder enfrentar el reto de la semana, tengo que desarrollar, colegas, todas las actividades planificadas en el planificador de actividades de toda la semana, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no desarrollo una de las actividades? Entonces no estaría ahí enfrentando el reto de la semana, ¿no? Y el otro punto importante es también tener en cuenta lo que son las actividades de la semana. Entonces, el reto de la semana, las actividades de la semana, nosotros podemos encontrar lo que es en el planificador de actividades. La competencia, el paso 3, colegas, es hacer el análisis de las competencias y capacidades, ¿no? Siempre nosotros cuando hemos asistido a algunas capacitaciones o algunos talleres, nos dijeron que cuando nosotros desarrollamos una competencia, entonces se movilizan todas las capacidades, ¿no? Pero yo como docente, ¿cómo voy a observar si realmente mis estudiantes han movilizado todas las capacidades? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar las acciones de cada capacidad, ¿no? Las acciones de cada capacidad. Entonces, identifico, por ejemplo, de esta capacidad, comprende, es una acción, establece, transfiere, compara, explica. Esas son las acciones que hemos identificado de esta capacidad. Ahora me voy a la otra capacidad, de igual manera tengo que identificar las acciones, ¿no? Como por ejemplo, evalúa, identifica, desarrollo tecnológico, tomar decisiones. Entonces, colegas, ¿yo cómo voy a ver si mi estudiante han movilizado todas las capacidades? Entonces, cuando yo desarrollo la actividad con mis estudiantes, entonces ahí voy a ver si mi estudiante, ¿no? ¿Habrá desarrollado esta acción? ¿Habrá desarrollado, por ejemplo, esta acción o esta acción, una de las acciones? Entonces, basta que haya desarrollado una de las acciones de esta capacidad, entonces esta capacidad ya ha movilizado. Igual, en otra capacidad, entonces basta que una de estas acciones haya desarrollado el estudiante, entonces también ha movilizado esta capacidad. Pero no necesariamente tienen que desarrollar todas las acciones que hemos identificado, sino en una capacidad puede desarrollar más acciones que en otras capacidades. Entonces, colegas, nosotros podemos ver si nuestros estudiantes movilizan todas las capacidades o no, ¿no? Nos damos cuenta identificando y viendo qué acciones han desarrollado nuestros estudiantes. Entonces, colegas, por ejemplo, el paso 4 es analizar el estándar y el desempeño, ¿no? Cuando nosotros vemos el estándar de aprendizaje, tenemos que ver, tenemos que relacionar, ¿no? Las actividades que desarrollamos con nuestros estudiantes con nuestro estándar de aprendizaje. Si tiene relación o no tiene relación. Aquí entonces hemos copiado algunas partes de la actividad, entonces de lo que más se relacionan con nuestro estándar de aprendizaje, ¿no? Ahora, aquí volvemos al paso 3, donde que nos dice analiza las competencias, ¿no? Ya hemos analizado las capacidades. Las capacidades se hace un análisis a través de la identificación de las acciones, ¿no? Entonces, aquí en las competencias, cuando yo desarrollo una competencia, colegas, entonces, ¿no? Para poder hacer el análisis, siempre tengo que tener en cuenta estas tres preguntas, ¿no? El qué, el cómo y el para qué. El qué, colegas, es el conocimiento, ¿no? ¿Qué conocimiento, no? Este es el conocimiento. Y el cómo es donde que se considera las estrategias, herramientas o materiales, ¿no?
Y el para qué es el sentido que se da de lo que va a aprender el estudiante. Entonces, si yo identifico el qué, que es el conocimiento, ¿qué aprenderán mis estudiantes cuando yo desarrolle esta competencia? ¿No? Cuando yo desarrolle la competencia, ¿qué aprenderán mis estudiantes? En este caso identificamos en la competencia. Entonces, ¿qué aprenderán mis estudiantes? Aprenderán a comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos. Eso es lo que van a aprender mis estudiantes. Ese conocimiento es lo que van a aprender mis estudiantes. Entonces, ahora, ¿cómo aprenderán, colegas? No, no, ¿cómo aprenderán? Construyendo representaciones del mundo natural y artificial, ¿ve? Entonces ahora el para qué, ¿no? ¿Para qué aprenderán? ¿No? Aprenderán para evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que le llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, ¿no? Entonces, colegas, de esa manera nosotros debemos hacer el análisis de la competencia. Estas tres preguntas nos van a ayudar a hacer un mejor análisis o comprender la competencia. ¿Qué es lo que yo quiero, no? Que aprendan mis estudiantes, ¿ve? Y cómo quiero que aprendan y para qué quiero que aprendan. Entonces, colegas, no nos olvidemos utilizar, no tener presente siempre estas tres preguntas. Ahora, en el paso 4, ¿no? Analizar, por ejemplo, los desempeños. Igual, colegas, como en el estándar de aprendizaje, yo con mis desempeños debo hacer la relación de mis actividades, si se relacionan o no se relacionan. Entonces, aquí tenemos un cuadro, aquí tenemos nuestras capacidades, ¿no? Que nosotros identificamos primero las acciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el estándar de aprendizaje. Entonces, siempre en todas las actividades que plantea la estrategia Aprendo en Casa, siempre nos dan un propósito, ¿no? Siempre nos dan un propósito, ¿no? Plantean un propósito. También nos dan las metas, nuestras metas. Entonces, estas metas, colegas, se convierten en nuestros criterios de evaluación. Entonces, nuestras metas se convierten en nuestros criterios de evaluación. Pero estos criterios de evaluación, ¿de qué manera han sido elaborados? ¿No? Se ha elaborado teniendo en cuenta nuestro estándar de aprendizaje, colegas. Nuestro estándar de aprendizaje. Entonces, con nuestro estándar de aprendizaje, nosotros elaboramos nuestros criterios de evaluación, pero son criterios comunes, colegas. Entonces, yo quiero elaborar criterios más específicos, colegas, entonces tengo que trabajar con mis desempeños, ¿no? Con mis desempeños. Ahora, colegas, vamos a pasar lo que es al docente mediador, ¿no? Al docente mediador, es el durante, colegas, ¿ve? Es el durante, es cuando nosotros como docente mediador, ¿de qué manera estamos haciendo el acompañamiento, ¿no? ¿De qué manera nosotros estamos haciendo el seguimiento de la construcción de su aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Ve? Entonces, eh, colegas, eh, aquí tenemos, por ejemplo, en el durante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál será el rol mediador en el entorno, en el entorno, en el entorno, en el entorno virtual, colegas, ve? Entonces, cuando nosotros
maestros y maestras hablamos, por ejemplo, del planificador y organizador, por ejemplo, ¿no? Al igual que en el aprendizaje presencial, es importante, maestros, o sea, ya lo que hemos hablado anteriormente, es importante planificar, ¿no? Previamente el desarrollo de las actividades y tareas que se llevarán a cabo en el entorno a distancia. ¿Ve? Para ello, el docente requiere realizar un análisis detallado de las tareas, ¿no? Y el tiempo necesario para su ejecución. Del mismo modo, es importante tener en consideración los distintos ritmos y estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes. Entonces, colegas, en el durante, ¿no? ¿Cuál será el rol mediador del docente en el entorno virtual? Entonces, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué dice el Ministerio de Educación respecto a la mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿No? En el Currículum Nacional, colegas, de Educación Básica, respecto a la mediación del docente, durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades, la zona de desarrollo próximo, con respecto a su nivel actual, zona real de aprendizaje, por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. En este modo es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad. Colegas, nosotros dentro del currículo nacional, ¿en qué parte vamos a ubicar aquello cuando hablan, por ejemplo, de como la mediación, por ejemplo, en el proceso de la enseñanza de aprendizaje? No, Ministerio de Educación del Perú, no, en la página 173 del currículo nacional. De igual manera, colegas, aquí tenemos, por ejemplo, la otra pregunta, ¿no? ¿Qué dice el marco del buen desempeño del desempeño docente respecto a la mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿No? Entonces, ¿en qué parte nosotros, por ejemplo, podemos identificar o podemos, por ejemplo, ver lo que habla respecto a la mediación en el marco del buen desempeño docente? ¿No? Entonces, colegas, del mismo modo, ¿no? Del marco del buen desempeño docente, o sea, nosotros ubicamos en el dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ahí es donde que hace énfasis en la que la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al estudiante, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes, incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza. También, colegas, aquí también es preciso mejorar, ¿no? Y en ello nosotros podemos ubicar lo que es en el marco del buen desempeño docente, lo que es en la página 25, colegas, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de la mediación, ¿no? Como podemos observar, la mediación es un proceso, colegas, muy complejo, ¿no? Pero necesario de realizar si realmente queremos que nuestros estudiantes desarrollen, ¿no? Los aprendizajes esperados. Por otro lado, maestros, es lógico suponer que en esta mediación pedagógica también se realiza en entornos virtuales, ¿ve? Como ahora en la actualidad, ¿no? Donde el docente se vale de la incorporación, aprovechamiento e integración de las tecnologías en la información y la comunicación para realizar su papel como tutor virtual, como mediador. Para una mediación pertinente, colegas,
¿no? Para que ayude al aprendizaje autónomo, ¿no? El docente debe partir de los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Incidiendo en el trabajo individual, pero sin perder de vista el aprendizaje con otros para incidir el trabajo colaborativo de la misma, ¿no? El docente también ahí debe gestionar los recursos de aprendizaje utilizando herramientas y estrategias mediante acciones motivacionales que, que están estrechamente vinculadas con la mediación. Entonces, colegas, cuando nosotros hablamos de la mediación, acompañamiento, seguimiento y evaluación del aprendizaje, ¿no? Dentro de ello, cuando nosotros hacemos el acompañamiento, hacemos el seguimiento, ¿no? Lo primero, por ejemplo, en los maestros que están trabajando con la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? De manera, por la web. Entonces, hay docentes, por ejemplo, que hacen las actividades previas, ¿no? También hay una parte que se realiza el soporte emocional a los estudiantes. Luego también hacen la orientación para el desarrollo de la actividad. Presentan el área, ¿no? Presentan el propósito, la meta, ¿ve? Entonces, dentro del acompañamiento y seguimiento, el docente, ¿qué realiza, no? ¿No? Responder con rapidez a los aprendizajes, los mensajes de los estudiantes. La rapidez en la respuesta incrementa considerablemente la motivación del estudiante y su implicación en el curso. Utilizar el lenguaje cercano, comprensible y amable en las interacciones con los estudiantes. Pedir comentarios o aclaraciones en el caso que el mensaje del estudiante no sea comprensible, ¿no? Ejemplo, ¿a qué te refieres cuando dices? También, colegas, utilizar las preguntas como elementos de reflexión y profundización de los contextos, ¿no? Y luego se hace la retroalimentación. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, colegas, ¿no? De una experiencia como mediador del docente en el entorno virtual, una experiencia de una docente, ¿no? Primero aquí saluda a los estudiantes, ¿no? Esto está trabajando con un grupo WhatsApp con los estudiantes, ¿no? Entonces saluda a los estudiantes, ¿no? De igual manera presenta el tema a los estudiantes también responden ¿no? Hacen la pregunta a los estudiantes en las dificultades que pueden tener. Entonces, al final, felicita a los estudiantes. Entonces, colegas, la otra parte, ¿no? Es lo que es la retroalimentación, que es el después, ¿no? Después, el después. Ya hemos visto lo que es el antes, el durante y el después. Eh, en el después, maestros, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la evaluación formativa, que tiene como su columna vertebral, que es la retroalimentación, ¿no? Ahí, colegas, nosotros, por ejemplo, esto consiste en devolver a la persona, ¿no? Información que describe sus logros y progresos en relación, ¿no? A los criterios de evaluación. Una retroalimentación, colegas, es eficaz cuando los estudiantes saben qué se esperan que aprendan, ¿ve? Y cuáles son los criterios bajo los cuales serán evaluados sus evidencias. También es importante precisar que desarrollamos una evaluación para aprender. Ojo, colegas, estamos señalando, por favor, desarrollaremos una evaluación para aprender. Evaluación para el aprendizaje. En la retroalimentación se observa, ¿no? Las actuaciones o producciones del estudiante que va a ser evaluado, ¿no? Que se va a valorar su trabajo, se identifican sus aciertos, errores recurrentes, los aspectos que más atención requiere. A partir de ello se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos,
cómo aprende y qué está logrando y qué necesita aún entonces. El objetivo de la retroalimentación, maestros, en el marco de la evaluación formativa es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender, a valorar sus procesos y resultados, ¿no? También a autorregularse, ¿no? Su aprendizaje. En ese sentido, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía a través de esos procesos de reflexión que motiva a los estudiantes a resolver problemas, crear nuevas producciones, replantear sus trabajos, aprender a identificar sus estrategias de aprendizaje, identificar sus logros y necesidades, así como sus estrategias de aprendizaje, identificar sus logros, necesidades, desarrollar de manera consciente una autoevaluación de lo que aprendió y cómo aprendió, colegas. Entonces, cuando vemos, ¿no? ¿Cómo y cuándo recoger evidencias? ¿No? ¿Cómo y cuándo recoger evidencias, maestros? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, esa es una pregunta que siempre nos plantean, ¿cómo vamos a recoger, maestros, ¿no? Esas evidencias? Y una pregunta que está latente es la periodicidad del recojo de las evidencias. En ese caso nos dicen o debemos recoger, ¿no? Las evidencias todos los días, debemos recoger las evidencias de manera interdiaria, debemos recoger las evidencias cada quincena. Esa es la pregunta, colegas, que siempre se plantean, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la periodicidad, ¿no? La periodicidad del recojo de evidencias, maestros, depende de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿No? Tales son esas necesidades de aprendizaje que hemos identificado en el estudiante, ¿no? En relación a la competencia que estamos trabajando. También tenemos que tener en cuenta los medios de comunicación con los que cuentan las familias, maestros, los estudiantes, así como los acuerdos que seguro todos ustedes ya establecieron previamente con la familia, brindándoles orientaciones de cómo se va a organizar para el envío y recojo de las evidencias. Por supuesto, ¿no? En la medida de las posibilidades, utilizando mensajes de texto, ¿no? Como el WhatsApp, etcétera. Ese elemento como o cuando recojo evidencias tendríamos que ir viéndolo punto por punto. Les decía, colegas, entonces que en un primer elemento para identificar esa periodicidad en el recojo de las evidencias tiene que ver con las necesidades, del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Un segundo elemento son los medios de comunicación con los que cuentan las familias, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Que nos dice acuerdos de comunicación con la familia, colegas, ¿ven? Las orientaciones que ustedes brindan a las familias para organizar el envío de esas evidencias, no se olviden nuestro rol como mediador, como experto, como facilitador del aprendizaje. Se da en esta relación no solo con la familia, sino también en relación que vamos construyendo hacia el estudiante. Ese punto tiene que ver con la dosificación, ¿no? Dosificación dependiendo del proceso de aprendizaje y avances, colegas. ¿Ve? Dentro de ello se recomienda dosificar el recojo de evidencias teniendo en cuenta que no todo producto de los estudiantes se constituye en una evidencia de aprendizaje, sino que hay momentos que se fijan después de un proceso de aprendizaje en el cual los estudiantes han tenido varias oportunidades de desarrollar sus competencias y capacidades en diversas situaciones. Por eso, maestros,
Luego de ello, se va recogiendo sus evidencias de aprendizaje, ¿no? Ahí yo quiero resaltar algo, colegas, ¿no? Eh, no todos los productos de los estudiantes se constituyen en una evidencia de aprendizaje. Y hoy vamos a diferenciar, maestras, qué es una evidencia de aprendizaje. En algunos casos todavía, claro, muy poquito felizmente, ¿no? Algunos docentes van recolectando las fotos de sus estudiantes cuando están trabajando, conversando con papá o mamá, o cuando están leyendo, por ejemplo, el libro, ¿no? Esas son evidencias de las acciones que está haciendo el estudiante. No necesariamente son evidencias de aprendizaje que nos van a ayudar a ver el logro que está teniendo en relación de la competencia que estamos trabajando, ¿no? Entonces, otro elemento que tenemos que tener en cuenta, el cómo y cuándo recoger evidencias, colegas, ¿no? No se olviden, en el trabajo colegiado, en el entorno, con todos los maestros y maestras, tengamos acuerdos de esa periodicidad. ¿Cuándo se va a recoger esas evidencias, no? De aprendizaje día a día que tenemos en cuenta, ahí hay que considerar durante la etapa de, ¿no? De esta educación a distancia remota, podemos emplear las mismas actividades que se propone en la estrategia Aprendo en Casa. También podemos adecuarlos y que los productos que elaboran los estudiantes son a la vez las evidencias, ¿no? Son las evidencias que se emplean para obtener información de progreso de las competencias para evaluar. Entonces, colegas, tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Eh, los criterios. Cuando adecuamos o hacemos modificaciones en el resto de las actividades, evidencias de la estrategia, ¿no? Que nos implica es aumentar actividades. Recordemos que la educación a distancia es diferente a la educación presencial. Se realizan las actividades para nosotros y para los estudiantes. Demanda mayor tiempo, colegas, para el uso de los medios y la disminución de cantidad de interacción. Entonces, para el recojo de las evidencias es importante que estas decisiones toma primero pensando en las necesidades y características de los estudiantes, ¿no? Ese es un elemento vital que tenemos que tener en cuenta, eh, maestros y maestras, como es el que el estudiante están avanzando en el desarrollo de la competencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los acuerdos colegiados, colegas, del acuerdo colegiado, de acuerdo, ¿no? O de manera colegiada a nivel de institución educativa. Es muy importante también hacer hincapié a las familias con respecto al portafolio que el estudiante está organizando, ¿no? Con su evidencia como resultado del desarrollo de las actividades, ¿no? El portafolio maestro se constituye en un organizado que parta de las evidencias del progreso, ¿no? De las competencias. Estos productos se encuentran ordenados por fechas, datos personales, pero es importante señalar que el portafolio necesariamente no tiene que ser en un folder, no puede ser en un sobre grande, elaborados por ellos mismos, con su familia, puede ser también en un espacio virtual, si el estudiante está en la capacidad de de almacenar en un drive con todas sus evidencias, y eso es un portafolio. La idea es no exigir que sea como clásicamente se ha usado un folder, ¿no? Usemos todos los recursos que tengan los estudiantes, evitando el estrés o un gasto innecesario que los estudiantes construyan y decoren, que estén atentos a guardar esos productos, colegas. Entonces, maestros, aquí igual nos dicen, no, no todos los productos
de los estudiantes se constituyen en evidencias de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos retroalimentar, maestros y maestras, no? Ahora vamos a entrar a la retroalimentación y cómo realizar la retroalimentación en un escenario con conectividad. Un primer elemento entonces es cómo podemos retroalimentar, de qué manera vamos a retroalimentar, ¿no? La retroalimentación puede ser ofreciendo a los estudiantes de diversas formas a través de preguntas con descripción, realizando, ofreciendo comentarios o sugerencias, o también en algunos casos, maestras, modelando, ¿no? Porque también nosotros podemos modelar. Permítanme compartir, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿cómo podemos retroalimentar? A través de preguntas, colegas, ven. Una pregunta, por ejemplo, puede ser que el estudiante revise su propio producto en relación cómo fue su proceso de desarrollo, tanto en el inicio, proceso y cierre, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la descripción del trabajo realizado, ¿no? En función al producto que tenía, la competencia que tenía que trabajar. También podemos ofrecer, colegas, comentarios que valoren los avances y logros, ¿no? Estos comentarios, maestros, que van dirigidos a describir al estudiante donde se encuentra, cómo está progresando y esa experiencia de aprendizaje, cómo lo está llevando cada vez más avances y progresos, no hay necesidad a comparar el trabajo del estudiante con otro, ¿no? Simplemente que valoren comentarios y valoren los avances y sus logros. Entonces, colegas, cuando también hablamos ofrecer sugerencias para mejorar, esa sugerencia siempre para mejorar puede ser brindando un conjunto de sugerencias, pautas de orientaciones a lo largo del proceso de aprendizaje para que luego nos acerquemos a producir la evidencia. Ojo, ojo maestros, les reitero lo que les decía hace un momento. No vayamos a creer la idea que la retroalimentación se hace al final. Para nada, colegas, ¿no? El proceso también tiene que servir como momentos para retroalimentar. Ahí viene con mucha fuerza la mediación docente. O que ustedes están trabajando, ¿no? Sé que ustedes, muchos de ustedes, colegas, están haciendo valiosísimas intervenciones para comenzar poco a poco a mejorar y proyectar su presencia, ¿no? Como mediador, como experto, colegas, dando una retroalimentación constructiva, pero también oportuno, porque no basta con retroalimentar, sino también que esa retroalimentación sea oportuna por último. Y cuando nos hablan, por ejemplo, ofrecer modelos de referencia, ¿no? Entonces, en ese caso, también nosotros sí creemos que el estudiante necesita algún modelo que le pueda servir como ejemplo. Lo podemos dar, esos procesos son los que ustedes van decidiendo, colegas, cómo desarrollar esa retroalimentación, en qué momento plantear con preguntas, en qué momento describir mucho más el trabajo, ¿no? ¿Qué comentarios les voy a ofrecer? Pero comentarios, ¿qué valores el logro? ¿No? Que le propongan propuestas de mejorar, ofrecer sugerencias. Claro que sí, en algunos casos, plantearles modelo para que puedan ir aprendiendo, maestros. Claro que sí, en algunos casos plantearles, ¿no? Igual, o sea, modelos, ¿no? Eh, Ahí hay que tener, ¿no? Diversos retos, así como nosotros mismos tenemos al cual nos hemos ido amoldando. Nos estamos acostumbrando a las herramientas como el Google Meet, el Zoom, el Jitsi, etcétera, ¿no, colegas? A tener reuniones en nuestros trabajos colegiados. Imagínense, ustedes, los estudiantes, en estos entornos necesitan de nuestra mediación, necesitan
de la retroalimentación que nosotros les vamos brindando. Y para esa retroalimentación tenemos que mirar entonces los escenarios en los cuales no estamos desarrollando, y es cierto que algunos de nosotros, maestros y maestras, le vamos brindando, y para esa retroalimentación tenemos que mirar entonces con conectividad, y tenemos algunas herramientas tecnológicas que podemos utilizar también. Es cierto, otros trabajan con escenarios sin conectividad. Entonces, colegas, aquí tenemos, por ejemplo, igual, la misma experiencia de la docente que viene haciendo la mediación, el seguimiento, el acompañamiento en la construcción del aprendizaje de los estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la retroalimentación. Son evidencias del estudiante, ¿no? Son evidencias que enviaron a su maestra el estudiante. Entonces, una vez que nosotros visualizamos las evidencias, no solamente tenemos que identificar las dificultades del estudiante, también tenemos que identificar las fortalezas del estudiante. Entonces, aquí la maestra, ¿no? Al recepcionar la evidencia, le felicita, ¿no? Amy, excelente. Entonces la profesora dice, ¿no? Si te habrás dado cuenta, la cucharita que utilicé es de metal y la tuya es de plástico. No contienen o les cabe la misma cantidad, ¿verdad? Le dice. Y la niña responde, sí, Miss, yo también me he dado cuenta, Miss. Entonces la profesora, la maestra, le dice, sí, en mi caso, a mi cuchara le cabe 3 cucharitas y representa 1/3. En tu caso, ¿cuánto representa cada cucharita tuya con relación a la cuchara grande? ¿Cuántas cucharitas le caben a tu cuchara? 6, Miss, le responde la niña. Entonces, ¿qué fracción o parte de la cucharada grande es? ¿No? Miss, yo creo que se suma, le dice. No tengas temor en contestar, dice. Entonces, ¿qué fracción o parte de la cucharada grande es? Miss, yo creo que se suma, Miss. Dice. No tengas temor. Una cuchara, Miss, le cabe 3 cucharadas. Si le saco una cucharadita de agua a la cuchara grande, cuando está llena, cuando estoy cogiendo. Ya, Miss, muchas gracias. Es que no teníamos cuchara de metal y solo teníamos de plástico, Miss, responde la niña. La maestra, no te preocupes, es importante que hayas experimentado de forma diferente, aprendes más. Sí, Miss, eso me dijo mi mamá, Miss. Entonces, colegas, de esa manera la docente hace la retroalimentación con su estudiante, ¿no? Y al final felicita al estudiante, ¿no? Y le dice, ¿no? Excelente. Todo depende de las partes que contiene la unidad. En el caso de los líquidos o ¿no? Que se ha dividido la unidad en el caso de las cosas o alimentos que podemos dividir, pero siempre exactamente o en partes iguales, ¿no? Entonces, de esa manera ha realizado la retroalimentación de estudiante. Claro, es una experiencia de una docente que nosotros estamos mostrando. Entonces, aquí también tenemos una forma de retroalimentación de los docentes que nos puede ayudar, nos puede servir, ¿no? Para poder ir trabajando en lo que es en la retroalimentación con nuestros estudiantes. Entonces, colegas, aquí tenemos, por ejemplo, para poder ya culminar, el juego del laberinto. ¿Cuál de los caminos eliges o te gusta más para llegar a la meta? ¿No? Entonces, hay muchos que van ¿no? Cada estudiante elige su camino, pero todos tienen claro cuál es la meta, ¿no? ¿Qué es la misma? Los guiamos, acompañamos hacia el aprendizaje autónomo. Entonces, algunos estudiantes van a elegir, por ejemplo, el camino de la flecha celeste, verde, rojo o verde o morado, ¿no?
Entonces, la manzanita es nuestra meta, ¿no? Pero todos los caminos nos conducen para poder llegar a nuestra meta, colegas, ¿no? No hay un solo camino, sino hay varios caminos que nos van a ayudar a poder llegar a nuestra meta. Entonces, colegas, eso ha sido el diálogo con ustedes, esperando que les sirva en su práctica pedagógica en esta educación a distancia remota, ¿no? Muchísimas gracias.